De Primera de Juan. Iniciamos con el capítulo 5, Juan. Habíamos dejado un par de meses, un espacio que fue los sermones de Navidad y otro espacio que fue los sermones del sufrimiento. Y entonces retomamos de nuevo Primera de Juan expositivamente. El sermón de esta mañana es fe, más amor, más obediencia, igual nuevo nacimiento. Vamos entonces a la lectura de las Escrituras. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Que ama. Al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, recapitulando, repasando un poco, en toda esta epístola Juan afirma y reafirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos explicado durante el año pasado estudiando la epístola, los anticristos habían salido de la iglesia porque no creían que el Señor se había encarnado en Jesús. Decían algunos que era solo un hombre. De hecho, decían, era un buen hombre, era buena persona, por cierto. Pero nada más. No hablaban acerca de la deidad del Señor. Otros decían que Cristo había venido sobre Jesús en su bautismo, pero se había apartado, hablando de Cristo, de él antes de su crucifixión. Entonces, su doctrina, la doctrina de los falsos, había inquietado un poco a los hermanos, porque estos falsos parecían ser eruditos y alegaban tener un conocimiento superior. Ahora, al comenzar este último capítulo de su carta, Juan vuelve al mismo tema. Es evidente que habla acerca de lo que es el nuevo nacimiento y de lo indispensable que es creer correctamente en el Señor. En estos 3 versículos iniciales, o 2 que vamos a tocar, Juan combina en contra de los gnósticos, habla de la fe, habla del amor y habla de la obediencia, combinándolos, pero manifestando que en un sentido son un todo. Es decir, fe, amor y obediencia en un sentido es igual a un nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo, pues manifiesta fe, manifiesta amor y manifiesta obediencia. Juan de nuevo toma el tema que antes lo había tomado, como lo estudiamos en algún momento, relación con Cristo. Eso lo habló en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y también lo dice en el capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Entonces, al acercarse el fin de su epístola, él quiere decirle a sus lectores que el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios asegura la relación de ellos con Dios. Es decir, todo el que cree que Jesús es el Cristo es un hijo o una hija de Dios. Los destinatarios de esta carta deben saber que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Esta fe los señala a ellos como cristianos. Expresan su amor por Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, este pasaje inicia hablando del centro de la vida cristiana. ¿Cuál es? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el centro de la vida cristiana es el Hijo de Dios. Y habla de la seguridad del cristiano, habla de la salvación, habla de las características que tiene el salvo, habla de cómo vive. Pero ojo, queridos hermanos, esto es más que actos religiosos. Juan buscaba argumentar, mostrando
la marca de la salvación verdadera. Eso es lo que quería hacer Juan. Un estilo quería mostrar de una vida cristiana que debería ser diferente. Andar como un cristiano, cumpliendo los mandamientos del Señor, mostrando o relacionando con los que no lo son. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo es la relación con Dios? ¿Cómo es la relación con el mundo? En el capítulo 3, como lo estudiamos, muestra a los hijos de Dios y muestra a los hijos del diablo. El hombre puede creerse hijo de Dios, siendo realmente hijo del maligno. Y Juan quiso mostrar todo eso en su epístola. También Juan habla de las doctrinas. Juan quiere que miremos si estamos en Cristo y pasa a explicarnos el centro del cristianismo. Es decir, es tener fe en el Señor Jesucristo. Es creer que Jesucristo es crucial para la salvación. También quiere expresarnos que sepamos que si amamos, la motivación correcta de nuestro amor es el Señor. En el capítulo 5, entonces, hay un resumen de lo que es fe, de lo que es amor y de lo que es obediencia. Iniciamos entonces con el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, la primera parte, es nacido de Dios. En este capítulo, Juan utiliza con frecuencia el verbo creer y despliega el significado de creer en Jesucristo al declarar que todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Cuando Juan dice, habla de aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, es necesario nacer de nuevo para creer y no al contrario. No es porque yo creo que nazco de nuevo. Lo primero que ocurre en el orden de la salvación es que yo nazco de nuevo. Si nazco de nuevo, entonces creo. Eso es lo que está diciendo el texto. El verbo principal de la oración es nacido. Y la frase, todo aquel que cree, es el sujeto. Entonces, el que nace de nuevo entiende que Jesús es el Cristo. Es decir, entiende que es el ungido, que Cristo es el Mesías. El que nace de nuevo entiende que Jesús no podría ser, o comprende, que Jesús no podría ser nuestro Dios y Salvador a menos que fuera el Cristo. El que nace de nuevo entiende entonces quién es Jesucristo y qué es el Cristo. Porque no podría revelar el camino de la salvación a menos que fuera profeta. No podría obrar aquella salvación a menos que fuera sacerdote. No podría conferir aquella salvación a menos que fuera rey. Por eso, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Voy a explicar mejor esto para que podamos entender qué es creer en Cristo y por qué los que han nacido de nuevo entienden que es el Cristo. Cristo significa que es Mesías, pero también significa que es entonces el Mesías, es profeta, sacerdote y rey. Cristo es el ungido. Entonces, una de las grandes contribuciones para un entendimiento cristiano de la obra de Cristo es la exposición de Juan Calvino sobre el triple oficio de Cristo, como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta, Cristo es Dios por excelencia. Jesús mismo fue el objeto y el sujeto de la profecía. Su persona, su obra son el punto focal de la profecía del Antiguo Testamento. Pero él mismo también fue un profeta. El reino de Dios y el papel que Jesús desempeña dentro de dicho reino venidero son temas principales y las afirmaciones proféticas de Jesús. Eso lo vemos en las Escrituras. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Está muy oscuro, hermanos, es que está molestando un bombillo, pero ahí está bien. Ah, bueno.
Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La función principal de un profeta era transmitir la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, Jesús transmitió la palabra, pero además, queridos hermanos, el mismo Señor es la palabra de Dios. Jesús fue el profeta de Dios supremo, siendo la palabra de Dios en carne. Estamos viendo qué es el Cristo y la implicación que tiene Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. El sacerdote, en cambio, hablaba a Dios como representante del pueblo. Jesús también cumplió el papel del sumo sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios regularmente, pero Jesús ofreció un sacrificio de valor eterno, una vez y para siempre. La ofrenda de Jesús al Padre consistió en el sacrificio de sí mismo. Él era la ofrenda y el que ofrendaba. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice el texto: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Jesús cumplió la profecía mesiánica también del Salmo 110. Él es el descendiente de David y el Señor de David. Él es el sacerdote que también es rey. El Cordero que es sacrificado es también el León de Judá. Para entender la obra de Cristo en su totalidad, no debemos considerarlo simplemente como un profeta o un sacerdote o un rey, sino estos tres oficios son el Cristo, perfectamente cumplidos en Él mismo. Esto significa, queridos hermanos, que el creyente es hijo de Dios el Padre, porque Dios engendra el nacimiento espiritual de su Hijo. Dios lo engendra, Él mismo, nacido, engendrado. El Hijo de Dios entiende, comprende quién es el Cristo, su relación y lo que obra. Entonces, la fe del creyente en Dios es una evidencia irrefutable de su nacimiento espiritual. El creyente debe tener un concepto cierto de Cristo y de lo que implica ser el Cristo para su salvación. Él sabe que Jesús es el Cristo porque el creyente ha nacido de Dios. La fe en Jesucristo va inseparablemente unida al amor por los hijos de Dios. Ahora, la única forma, queridos hermanos, de obedecer es si Cristo está en nosotros. No existe otra forma. Pero para obedecer tenemos entonces que creer, y para creer entonces tenemos que haber nacido de nuevo. Dios obra ese nacimiento y nosotros creemos, y si creemos entonces tenemos fe, y si tenemos fe amamos, y si amamos entonces obedecemos. Pero es necesario, es esencial creer y tener una fe genuina. Ahora, usted me preguntará, muchas personas dicen que creen, pero ni aman ni obedecen. Es interesante, queridos hermanos, que no estamos hablando, o aquí el versículo no habla de una creencia natural o de una fe natural, sino de una fe salvífica. Las personas en las calles, cuando le hablamos o les predicamos el evangelio y les decimos, ¿crees en el Señor? ¿Qué responden? ¿Crees en Dios? Sí. Si les decimos, mira, Dios está irado, como veíamos esta mañana en la escuela dominical, Dios está irado contigo porque eres pecador. ¿Qué responden? No, tengo una buena relación con Dios. ¿Cómo se manifiesta? Pues porque estoy todo bien. Tengo comunión, tengo unidad. Las personas cuando les hablamos acerca del Señor y les decimos que hay una separación, no lo aceptan, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque piensan, yo creo realmente en Dios. Pero esta creencia, querido hermano, es una creencia exterior, es una creencia natural de creer cualquier cosa, pero no es la creencia salvífica. Algunos, queridos hermanos, creen en el Señor,
por los milagros que han recibido o por simplemente solucionar algunos aspectos de su vida. Entonces están en situaciones de crisis. Están a punto de separarse en su matrimonio. Están a punto de perder un hijo en las drogas. Están a punto de morir por una enfermedad. ¿Y qué hacen entonces? Levantan la voz y claman: algo que me traiga paz y alivio a mi condición. Y en ese momento entonces encuentran una luz en el Evangelio y van allí y dicen: sí, esto es esperanzador, esto habla de Dios, esto habla de la salvación y puede ser una situación para mi vida. Pero al pasar el tiempo y su matrimonio de alguna manera se ha sido restituido, o su enfermedad ya no es tan grave y ya ha mejorado por las situaciones, entonces, ¿qué pasa? De nuevo se alejan de Dios y ya no siguen al Señor. ¿Por qué? Porque su fe no era una fe salvífica, no era la fe de un nacido de nuevo, sino era una fe natural o emocional, tratando de buscar esperanza en alguna cosa para tratar de superar los conflictos de la vida que son reales. Todos sufrimos, tenemos circunstancias, tenemos cosas que nos afectan y buscamos una forma de escape, y la religión es la mejor forma de eso. Pero cuando ya nuestros conflictos han sido quitados del medio, entonces de nuevo, ¿qué? Nos alejamos. En este caso, se alejan del Señor. Cuando terminan las luces, cuando los llamativos mensajes ya no están, cuando el sufrimiento que estabas experimentando se ha quitado, cuando tus hijos han mejorado, cuando la situación de tu casa está mejorando, entonces el corazón ya no sigue caminando al Señor. Son personas que creen temporalmente, pero no tienen una fe salvífica. Ahora, muchos otros creen que son salvos porque sintieron una emoción, o porque recibieron alguna sanidad física, o porque sintieron algo en el momento de una oración, o cuando el predicador los pasó al frente, o cuando estaban escuchando la radio, o cuando estaban viendo el televisor, o algunas formas y sintieron un cosquilleo en su corazón, o una emoción extra que no habían experimentado antes. Entonces sienten: soy salvo. Estoy sintiendo algo, entonces ya soy salvo. Porque ha recibido un don de Dios. Ahora, eso no es el nuevo nacimiento, necesariamente. Es necesario que entiendas quién es Cristo, qué es su obra, qué es tu triple oficio, cómo está en Cristo Jesús y cómo el Señor entonces ha obrado a favor nuestro para salvarnos, y que yo comprenda esa condición en la que yo me encontraba y cómo tengo esperanza en Cristo Jesús. ¿Crees en el Señor Jesucristo con la fe que realmente salva? ¿O qué buscas cuando asistes a la iglesia? ¿Cuál es esa fe que tienes? ¿Es una fe viva, emocional, encanalizada en el Señor y en su obra expiatoria para salvación? ¿O es simplemente un acto religioso? ¿Qué buscas cuando asistes a la congregación? Tu mente y tus emociones simplemente quieren mejorar tu relación matrimonial, o si eres soltero o si eres soltera, quisieras buscar un buen creyente para casarte. ¿Cuál es la motivación para buscar a la iglesia y al Señor? Tienes que mirar profundamente tu corazón a ver si realmente es una fe que salva. Porque si es una fe que salva, es una fe centrada ¿en quién? En Cristo y en su obra. No en ti y en tus experiencias. No en tus emociones, no en tus deseos, no en esos pecados escandalosos que tienes y quisieras que de alguna manera ya no estuvieran porque socialmente son inaceptados. Busco del Señor porque veo cosas prohibidas por internet. Necesito algo que me saque de esa condición. En cambio, si soy cristiano, tal vez ya no las dejaré de ver. Motivaciones. ¿Qué diría la gente si saben que tengo problemas familiares? ¡Qué vergüenza! Esas son motivaciones incorrectas y estás colocando tu fe en algo incorrecto. Pero si lo haces por Cristo, entonces tienes que entender quién es Cristo
Y tienes que tener una fe genuina en el Señor Jesucristo. Todo el que cree en Jesús y en su obra, entonces, ¿qué quiere decir? Que es nacido de Dios. Pero ¿qué quiere decir esto entonces? Si yo creo, pero usted me está diciendo que no, que puede ser una creencia emocional. Quiere decir que estás depositando una confianza en la obra del Señor, plenamente en Cristo y en su obra, no en ti. La idea es que podamos estar completamente seguros de nuestra salvación. ¿Pero por qué? ¿Cómo hago eso? Pues porque crees en Cristo. Sé que soy salvo, pero sé que soy salvo es porque creo que no necesito más. Ya mis esfuerzos no me salvan, solo Cristo. No hay conducta cristiana que me lleve al cielo, solo Jesús. No hay moralidad, no hay acciones, solamente Cristo y su cruz. Es mi confianza plena en su sacerdocio, en su actuar como profeta, en su reinado. Es el Cristo Jesús, el ungido, el Mesías que me salva. Toda mi confianza puesta en su obra. Eso es creer. Lo que hizo Cristo en la cruz, queridos hermanos, garantiza la salvación de su pueblo. ¿Confías en eso? Eso es una fe salvífica, pero si todavía crees en ti, en tus características, en tu poder, en lo que puedes hacer o en la iglesia misma, todavía confías en que la iglesia es el camino para tu mejoría de vida y no en Cristo Jesús, entonces no está bien. Porque no es nada por lo que tú hagas, solo en Cristo Jesús. Yo intenté muchas veces, y creo que nos pasó a todos, salvarnos por nuestros propios medios. Me apoyé en mis cosas. Pero como Pablo las tuvo que tener como por basura, ¿no? ¿Para qué? Para confiar plenamente ¿en quién? En Cristo. Y considerar a Cristo todo lo demás como pérdida, y considerar a Cristo, por amor a Cristo, como el bien supremo para su salvación. Tienes que confiar solamente en Cristo. Eso es una fe que salva. Voy a decir algo que puede sonar extraño, pero creo que es correcto. Yo me esfuerzo como padre, junto con mi esposa, enseñarles buenas cosas a nuestros hijos. Creo que todos los que estamos aquí lo hacemos, ¿verdad? Les enseñamos a no mentir. Les enseñamos a obedecer. Les enseñamos a cumplir las normas, a hacer sus deberes, a hacer sus tareas, a ser buenas personas, buenos hombres y buenas mujeres. Pero les digo honestamente, yo espero que un día, eso que yo les he enseñado, que en algún momento de su vida será una columna para enfrentar el mundo y las adversidades y enfrentar una sociedad amoral. Un día se levanten y tengan esas enseñanzas por basura para venir a Cristo. Porque la moralidad, queridos hermanos, puede ser el gran obstáculo para venir a Cristo. Yo no quisiera que ellos abrazaran la moralidad hecha en casa, abrazaran eso como el estandarte de su vida, porque la moralidad también los puede conducir al infierno. Ellos necesitan abrazar ¿a qué? A Cristo, y para eso ¿qué tienen que dejar? Todo lo que sea obstáculo, y muchas personas no se acercan a Cristo porque se sienten como buenos. Yo he hecho buenas cosas, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tengo que ir a una iglesia si yo no mato, yo no robo, no hago cosas equivocadas, mi comportamiento es genial, soy buena gente, mire, el mejor hijo? Miren cómo ayudo yo a las personas. Pregúntenle a mis padres cómo son. Miren esa calidad de esposa. Mi esposo no tiene nada que decir de mí, o mis hijos no tienen nada que decir de mí. ¿Por qué? Porque fui bien enseñado en mi casa y tengo buena moralidad. No hay ningún obstáculo. No hay ninguna razón para que yo venga a Cristo. El apóstol Pablo dice que todas esas cosas las tuvo como basura. ¿Para qué? Para venir a Cristo.
todo eso que es su estandarte, que son sus bases, tiene que botarlos para venir a Cristo, tenerlos como basura porque no justifican, porque no salvan, porque no hacen un nuevo nacimiento. Tienen que venir a su Salvador con una confianza y una fe genuina. Ese es el mayor deseo para mis hijos. Que claro, sirvan de estructura, son buenos, son santas las cosas que les enseñamos. Pero en algún tiempo, en algún momento, tienen que darse cuenta que para su alma, para su eternidad, solo necesitan una cosa, ¿qué es? Cristo y su obra. Cristo y su obra. Que es su justicia, tienen que comprender. Su justicia, no la nuestra. Que Él es su salvación, no mi justicia, sino la justicia de Cristo por fe. Esa es una evidencia del nuevo nacimiento. Dios te da esa luz de entender como regenerado, de tener la fe correcta, que Dios ha obrado en tu corazón de tal manera que tú tienes que entender la obra del Señor completa. Capítulo 5, versículo 1, parte B. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahora, todo el que ama al Padre ama también al Hijo. Aquí la segunda parte del versículo vincula la fe con el amor. El uno no puede existir sin el otro. Y juntos demuestran la vibrante vida espiritual del Hijo de Dios. Calvino dice, dado que Dios nos regenera por la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros como Padre. Y ese amor abarca también a todos sus hijos. En esencia, la fe, el amor son inseparables. En la familia de Dios, la fe y el amor por Él, por sus hijos, están totalmente integrados. Juan tiene una claridad en este aspecto. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Esta frase es casi una repetición de lo que ya hemos estudiado en el capítulo 2, versículo 3 y en el capítulo 3, versículo 23. Sabiendo que hemos llegado a conocerle si obedecemos sus mandamientos y también hablando del amor. Ahora, ¿cómo puedo saber que amo a Dios? Según el texto. Pues, si amas a los hermanos. Ahora, ¿cómo puedo saber que amo a los hermanos? Pues si amas a Dios. Juan quiere que veamos que el amor es una evidencia del cristianismo. La fe, el amor. Tengo amor, entonces amo. ¿Amo a quiénes? A los hermanos. ¿Amo a quiénes? A Dios. Y una se regula con la otra. Es decir, si amo a Dios, amo a los hermanos. Si amo a los hermanos, entonces amo a Dios. ¿Por qué? Porque la fe y el amor son un todo. Ahora, ¿cómo amamos? ¿Es un amor desordenado? ¿Es un amor sin una claridad? No. También nos dice cómo es el amor bíblico. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Entonces, Juan está declarando que el amor por los hijos de Dios debe ser unido al amor por Dios para ser genuino. Y el amor por Dios solo puede ser verdadero si obedecemos sus leyes. Entonces, guardar los mandamientos del Señor es un amor correcto. No es un amor equivocado, no es un amor emocional. Si yo amo bíblicamente, es un amor que guarda los mandamientos. Si amo, pero no guardo los mandamientos, no es un amor bíblico. Ejemplo. A veces las personas dicen, yo a lo que más amo, lo digo como docente, yo a lo que más amo es a mis hijos, ¿verdad? Yo lo que más amo es a mis hijos. Yo por mis hijos haría cualquier cosa. Y saben ustedes, eso dicen muchos padres, saben ustedes
en las situaciones y en la vida de los niños, ¿cuáles son la causante principal de luchas emocionales, de fracasos de los niños? La causa principal son sus padres. Es decir, sus padres dicen que aman con todo su corazón a sus hijos, pero la causante principal del fracaso de sus hijos son los padres que dicen que aman a sus hijos. ¿Cómo es eso? Sí. Un padre emocionalmente puede matar a otra persona por sus propios hijos, pero no necesariamente controla sus pasiones y sus vergüenzas en la casa. Emocionalmente actúa mal, con ira, con contienda, a veces con abandono, a veces prefiere otras cosas en lugar de vivir una vida cristiana sabia y prudente, guiando a sus hijos a una eternidad con el Señor. A veces los padres queremos guardar a nuestros hijos de cualquier cosa que les pase afuera, ¿no? Cuidado con los amigos, cuidado con lo que ven, cuidado con los que se relacionan, pero los peores enemigos de las casas a veces son ¿quiénes? ¿Por qué? Porque manifiestan un amor, pero no un amor que bíblico, porque el amor lleva a ¿qué? Obediencia. Un hombre puede amar a su esposa, una esposa puede amar a su esposo, pero puede amarlo incorrectamente o emocionalmente. Puede permitirle pecados en su casa, pecados en su lecho, pecados en su vida y nunca derramarle la atención porque piensa que eso es un amor genuino y especial. ¿Por qué? Porque no ve los límites del amor correcto. ¿Y el límite del amor correcto cuál es? Sus mandamientos, guardándolos en obediencia. Guardándolos en amor. Eso es un mandamiento correcto. Si tu esposo te dice, vamos a una doctrina falsa, errada y perversa, y sigues como si nada pasara, ¿qué implica? Estoy haciendo o siendo una mujer amorosa, significa que estás pecando contra Dios, significa que no estás viendo el amor correcto a la luz de los mandamientos de Dios. Diferente, ¿verdad? Ese es un amor bíblico, es un amor genuino. No es un amor real cuando nos dejamos manejar de lo que pensamos y de lo que sentimos y aún alcahueteamos el mal de otros. El amor genuino es el amor que ¿qué? Que obedece. Así es como amamos correctamente. Yo amo a mi familia correctamente cuando hago lo correcto a la luz de Dios y no a la luz de lo que yo creo que es correcto o a la luz de mis emociones. Mi emoción es correcta, es buena, si es a la luz de la fe y a la luz de la obediencia. Ese es un amor correcto. Así amamos bíblicamente. Amar al prójimo, entonces, queridos hermanos, la ley. El amor bíblico es coherente con lo que Dios dice. Entonces, tenemos fe en que en Cristo, en su obra, en su gracia, en el Cristo que salvó, que nos redimió. Tenemos entonces un amor, pero ese amor es un amor de obediencia que nos regula para actuar correctamente. Dice el Señor, Juan toma a Juan capítulo 15. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La señal del amor para Dios es la obediencia. Si amas a Dios, si tienes fe en Cristo, entonces lo obedeces. El amor y la obediencia entonces son inseparables. Si no se obedece a Dios, entonces simplemente ¿qué? No se ama a Dios. Si me amáis, ¿qué dicen las Escrituras? Guardaréis mis mandamientos. El amor se muestra por medio de una obediencia completa. El deber del amor es más fuerte que la ley. Amo, obedezco. La ley requiere que los padres provean para las necesidades básicas de sus hijos, pero el amor exige que haya un sacrificio para darles lo mejor. El amor es sacrificio, pero el amor es obediencia y es fe, es decir, confianza. Como conclusión, queridos hermanos, la fe, la obediencia, el amor son un todo.
son un todo que da como resultado o que genera o que muestra mejor un nuevo nacimiento. Esto es una señal. Juan quería que vieras esto. ¿Tienes esto? Sí, eres cristiano entonces. No lo tienes, preocúpate y ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados. Si esto que estamos hablando no ha estado en tu corazón, entonces piensa en el Señor y arrepiéntete. El Señor es misericordioso, bondadoso y llama al arrepentimiento a los pecadores. Ven a Cristo entonces. Ven a Él. Pide perdón, encuentra esperanza. Pero si eres un creyente y ves que sí, que tienes mucho de esto, entonces pídele al Señor más fuerza para amar, más fe, más convicción y más obediencia para vivir como un cristiano saludable. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido misericordioso, Señor. Vemos en Juan esta trilogía espiritual del creyente. Ayúdanos, Señor, a entenderla y a vivirla. Ayúdanos, Señor, a tener una fe genuina, en confianza segura de tu obra. Que nos podamos refugiar en ti. Ayúdanos a amar correctamente, como respuesta a ese amor que te tenemos, oh Dios, como señal. Pero también ayúdanos a amar sabiamente en obediencia. Que podamos ver tu obra, Señor, en nuestros corazones todos los días, creciendo, guiándonos, llevándonos, Señor, a una santificación. Guíanos, oh Dios, en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.